estamos dándole continuidad a nuestro tema de las fiestas del Señor. Como vimos en el programa anterior con Moisés Resnick, son tantos temas, son tantas cosas. Sin embargo, hoy tenemos a unos invitados especiales, Natanael y Arlene. Tenemos el gusto de conocerlos ya de unos años para acá, sabemos de su testimonio, pero en particular sobre cómo Dios los ha traído a una revelación y a un entendimiento que nos hace falta mucho a nosotros los cristianos, que de alguna manera tenemos cristianos que no hemos entendido la importancia de nuestras raíces hebreas. En consecuencia también la temática de las fiestas del Señor y ya no seguirle tanto llamando como fiestas judías. Esto se los menciono a todos nuestros radioescuchas porque si escuchaste el programa pasado, tal vez tú estás en esa encrucijada. Todavía no entiendo qué tiene que ver las fiestas judías o fiestas del Señor conmigo. Es importante que yo las celebre, y si así es, ¿cómo podría yo celebrarlas para cumplir esta parte de la palabra del Señor, de esta revelación? Es por eso que hemos invitado a Arlene y Natanael, porque ellos ya han avanzado, ya tienen algún camino recorrido en este proceso de entender esta revelación de Dios. Así es que pues vamos a conocerlos primero para todos nuestros radioescuchas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias Abel, gracias por tu invitación. Gracias, Abel. Bueno, ¿pueden decirnos quién es Arlene? ¿Quién es Natanael? Casados, solteros, abuelitos, hijos. Bueno, mi nombre es Arlene. Yo nací en Costa Rica, soy costarricense y me vine a México a terminar mi carrera de psicología. Aquí soy psicólogo. Y de ahí el Señor decidió que encontrara aquí a la persona con la que me iba a casar. Y así vino a ser un cumplimiento de muchos de los sueños y cosas que ya se habían gestado en Costa Rica. Entonces, originaria de Costa Rica, ya ahora mexicana. ¿Cuántos años ya estás aquí en México? Tengo más de 24 años ya aquí. Fíjate, casi mi edad, ni de casados. Un gusto tener a personas como tú en nuestro bello país. Gracias, Muchas Arlene. gracias. Y Natanael, ¿qué podemos saber de ti? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo sí soy de aquí, yo hice que se quedara aquí con mucho trabajo y oración, pero sí se pudo finalmente. ¿No te pasó como Jacob, que te hicieron trabajar 14? Casi, digamos que el primer año fui a pedir ser novios, fui allá a Costa Rica esa parte no a sabía. pedirlas. Sí, estaba muy interesante. De hecho, les voy a contar algo curioso que me pasó. Llegué al aeropuerto pues muy temeroso de que iba a pasar y todo ese tipo de cosas. Y dije, Señor, tú dame una señal de que es ella cuando yo llegue, ¿no? Y ella me dijo, no, es que Costa Rica es un lugar chiquito, todo el mundo se conoce. Pues tú dime, Señor, por favor. Llego al aeropuerto y iba subiendo unas escaleras y de repente veo un montón de cámaras y personas y todo empezó a gritar. Cuando yo estaba pasando empezó a gritar. Dije, ¿qué es esto? O sea, quería una señal, pero no te pases. O sea, chiquita, no tan chiquita. Grandota. Y de repente pasa detrás de mí una persona con un trofeo. Era un costarricense que había ¿cómo se llama? Ganado algo en el maratón de Nueva York, ¿no? Okay. Pero lo más bonito fue cuando ya todo el mundo se fue y ya nada más vi a su mami, a su tía y a una hermana ahí esperándome, ¿no? Entonces dije, todo. ¿Qué mejor señal que esta, ¿no? Y precisamente hoy vamos a hablar de señales, ¿no? De señales okay. del Señor. Y bueno, yo ya nací aquí en México, soy herencia de abuelos metodistas. Mi abuelita y mi abuelito fueron metodistas, al igual que Arlene, sus abuelos eran bautistas. Entonces tenemos unas raíces, muy raíces del cristianismo desde clásico, pequeños, ¿no? claro. Clásico, tradicional. Y bueno, eso no va peleado con lo que vamos a hablar ahorita y ya ahorita más adelante te comentaremos cómo fue cambiando todo esto, ¿no? Ok, pues un placer, Natanael y Arlene. Queremos entrar en materia. Hace el programa pasado con Moisés Resnick nos adentramos un poco a las fiestas del Señor, al Levítico 23. Incluso también llegamos a mencionar la fiesta de Purim con Esther y Hanukkah con los macabeos. Entonces las 9, pero incluso
también nos hablaba sobre la importancia del Shabbat, Moisés Resnick. Entonces queremos que ustedes nos ayuden. El cristiano que no es judío, ¿cómo ha sido para ustedes? ¿Cómo fue ese proceso de entender que las fiestas, en primera, no son fiestas judías, sino que son fiestas del Señor? Y eso como que te tiene que aplicar, o como cristianos que no somos de sangre judía, ¿nos ayudan a entender un poquito eso para todavía a retomar del programa anterior esta situación? Ok, bueno, primero que nada, gracias otra vez por la invitación. Y bueno, te comentamos, sí fue un proceso en nuestra vida cristiana, en la cual pues aprendimos muchas cosas. Yo de hecho pues llegué a dar predicaciones, estudios, enseñando y afirmando ciertas cosas que a lo mejor me las enseñaron un poquito no completas, sino que faltaba algo de información. Y yo viví siempre con esa idea, y cuando me llegaron con algo nuevo, y realmente no llegó una persona, eso es curioso, en nuestra vida nadie llegó y nos dijo, oyes, mira esto. Fue el Señor que empezó a trabajar individualmente con nosotros. Fue un tiempo difícil porque dijimos, pero Señor, me estás revelando esto y nadie lo hace, nadie lo cree, ya voy a aventar la toalla. Hasta que conocimos por ahí a nuestro hermano Moisés Resnick, y ya nos las recogió. Espérense, no, sí, también, venga, ¿no? Mira, es una experiencia muy bonita. Cuando Dios te enseña las cosas y tú lo buscas, ahí está la diferencia en tener la revelación, ¿no? No es que seamos mejores ni que seamos más inteligentes, fue pura gracia. Esa gracia nos ha costado, pues tal vez amigos, tal vez hermanos que nos han dicho, ustedes ya están fuera de otro rollo, ya están judaizando. Y todo empezó en mi lado, por ejemplo, hablaban de la Semana Santa y de la Semana de Pascua. No sé si tú recuerdas que cuando estábamos en la escuela, en la universidad, nos daban 2 semanas de vacaciones, ¿no? Yo sí las disfrutaba bastante bien y las aprovechaba. Pero al ponerme a estudiar un poquito más, dije, pero la Pascua es lo mismo que la Semana Santa, ¿por qué están separadas? Okay. Nunca nos hemos puesto a pensar. Hay muchas cosas en la Biblia que nunca hemos meditado, ¿no? ¿Por qué 3 Reyes Magos? ¿Por qué era Melchor? ¿Por qué era ciertas cosas, ¿no? Entonces mi estudio empezó por ahí. Y mi estudio empezó porque yo quería saber cuándo murió Jesús. ¿En qué día? Entonces, a ver, recapitulemos. Sí. La primera curiosidad que por ahí Dios te puso fue Semana Santa y Semana de Pascua. ¿Por qué la división? ¿Por qué la división si es lo mismo, no? Y el otro tema que estás diciendo. Y el otro tema, exactamente, ¿cuándo murió Jesús? Porque no podía haber muerto el viernes, porque si resucitó el domingo nos faltaron ahí unos días, ¿no? Para que fueran los 3 días y las 3 noches, conforme dice la palabra, ¿no? Lo importante aquí es escudriñar la palabra y no pelearnos por bien quién sabe más y quién sabe menos. Entre más dudas tengas y se las pongas al Señor, es mejor para aprender. Puedes hablar con otro. La Biblia no fue hecha para contender. La Biblia fue hecha para aprender. De hecho, la palabra Torah la traducen en el Nuevo Testamento como ley, y no es ley, es instrucción. Entonces, lo que yo les recomiendo, líderes, pastores, puedes contender con la palabra para aprender y sacar cosas nuevas, ¿no? No para ver quién sabe más. Okay. En ese momento ya, claro, ya no perdiste la jugada. Propósito. Y como no tenía con quién contender más que con el Señor, entonces ahí siempre perdiste. Ya siempre perdí. Y ahí aprendí mucho de eso, ¿no? Entonces, mi lado empezó por ahí, empecé a estudiar y me empecé a dar cuenta de muchas cosas, como la que nos decía Moisés. Digo, le doy gracias a Dios que me las haya mostrado en cierta forma, por decirlo virgen, solito, no me llegó una instrucción. Okay. Porque cuando recibes del Señor sientes más gratificante, ¿no? Y ya luego cuando te lo confirma. Eso en mi caso. Ya ahorita te explicaré un poquito más. En tu caso, ¿cómo fue, amor? Ok, Arlene. A ver, entonces. Bueno, en mi caso, Dios, después de estar muchos años sirviendo, quedó embarazada y ya a los 6 meses dije, es hora de retirarme para tener el bebé tranquila, porque teníamos un ritmo muy pesado. Empezábamos tipo 7 de la mañana, terminábamos 4 de la tarde, domingos y a veces sábados. Entonces era un ritmo muy, muy fuerte que ya no podía llevar. Y a raíz de ahí una amiga me dice, muy querida, me dice,
siento que Dios va a guardarte por un tiempo y luego saldrás para hablar. Okay. En el momento yo no entendí sus palabras exactamente, pero estaba confiada que así iba a ser y efectivamente me guardó por muchos meses, porque pues todo el proceso de embarazo y la salida de los primeros meses con el bebé siempre es muy intensa. Y una vez pasando canales, tenía un sistema de cable satelital que me permitía que entraran canales internacionales. Y en una de esas ocasiones el Señor como que fija mis ojos, había un hombre hablando, que estaba hablando justo de las fiestas y su origen. Y yo soy muy inquieta, soy súper investigadora, me meto y llego hasta el fondo. Y que empiezo a investigar en privado, él no sabía nada de lo que... Y nada más llegaba de pronto y le comentaba, ¿qué crees? Vieras que estoy viendo y estoy leyendo algo sobre Shabbat y estoy leyendo algo sobre la Pascua y estoy leyendo algo sobre... Y empezaba a investigar. Pero él tampoco te decía lo que por qué lado estaba pasando. No, yo me ponía a estudiar, casi hay veces que yo me pongo a estudiar aquí con mis cosas y a veces luego nos compartimos. Pero sí, así fue. Ok, perdón por interrumpir. No hay problema. Así comenzó hasta que un día le dije, si Dios hizo y está escrito en escrituras de la creación que Él tiene un día especial y que es el séptimo día, ¿qué pasaría si nosotros como familia empezamos a celebrarlo, a nuestra familia, encerrarnos en privado con Dios un día a la semana en el día que Él ordenó? Bueno, ya con esto es lo que quería con ustedes. El cómo. Porque creo que el problema que tenemos es que queremos comenzar con la iglesia, con la congregación. Y si no hemos, por lo que ustedes nos están diciendo y por lo que vemos en la palabra de Dios, si no tenemos la humildad, la obediencia para comenzar en familia, va a ser difícil que lo podamos llevar a toda la congregación, aunque ya sabemos, está ahí en la palabra de Dios, esto dice, lo obedecemos, pero me gusta lo que ustedes mencionan. Dios se reveló a cada uno de ustedes, lo que siempre ha estado en la Biblia, pero no habíamos puesto atención, por el Espíritu Santo se los va revelando a ustedes y decidieron primero, antes de correr con el pastor, de decir, oye, vamos a ponernos todos una kipá, vamos a hacer todos estos, todos vamos a tocar el shofar. O sea, qué padre, porque yo creo que este es el primer consejo, no sé si es correcto, para este primer bloque que todavía tenemos unos minutos. Es correcto, como estoy entendiéndoles yo a ustedes, que lo más recomendable sería, primero en el contexto del matrimonio, en el contexto de la familia, para entonces pensar en el contexto de una congregación. No sé, ¿qué me dicen? En cierta forma tienes razón, es correcto. Ahora, las fiestas que habla ahí en Génesis 1:14, de que estas serán estaciones, ahí la palabra estaciones es Moadim, que puso el sol en unas estrellas, y sírvanse como estaciones. En la Jerusalén dice fiestas. Son tiempos estimados o puertas divinas que se abren en el tiempo. Entonces, nos está diciendo para el público que nos escuche y que tal vez no ha visto esto. Ahí en Génesis 1:14, cuando se traduce y que Dios puso el sol y la luna para señal de las estaciones, la palabra realmente en el original quiere decir para fiestas. ¿Es correcto? Si lo buscamos en la Jerusalén dice fiestas. En la Biblia de Jerusalén. Algo que aprendimos es que siempre, a mí por la inquietud me gustó meterme al hebreo. ¿Por qué? Porque ya te vas a la raíz, al fondo, a la razón. Yo no quiero decir que sea mala la traducción Reina Valera 1960 o Dios te habla hoy, pero si tú quieres saber qué dice una cosa, hay que meterse hacia el fondo, ¿no? Porque cuando hicieron las traducciones lo hicieron con cierta interpretación y ciertas tendencias, ¿no? Que sin querer así ha sido, porque así nos enseñaron, ¿no? No se hizo con mala obra, pero bueno, aquí es donde nosotros empezamos a estudiar y ver. Mira, las fiestas es cuando Dios congrega y dice que son santa convocación, entonces es algo que debe ser toda la iglesia. En nuestro caso específico, durante varios años sí lo estuvimos haciendo en la intimidad de nuestra casa, como que probando, ¿no? Lo digo un poco mal o está mal hecho porque no se prueba a Dios,
Ok. No debemos hacer eso. Si creemos algo, tenemos que hacerlo, ¿no? Pero todavía estamos así temerosos, ¿qué van a decir de nosotros? Hasta que un día ya dijimos, Señor, que digan lo que quieran. Yo cada vez que entro a tus tiempos, a tus fiestas, yo me gozo y quiero pasarle eso a los demás. Si me pelan bien, y si no, ni modo, ¿no? Perdón, vamos a un corte. Sí. Y ahorita continuamos. Estamos aquí en Somos Más Radio, aprendiendo sobre nuestras raíces hebreas. En un momento continuamos, vamos a un corte. Dios de imposibles te adoramos, en tu palabra confiamos, todo pertenece a ti. Soberano, Dios de promesas, te amamos, en tu voluntad hoy descanso, y todo es posible en ti. Bueno, pues estamos de regreso con este hermoso matrimonio, Arlene y Natanael, y por supuesto David, tu pequeño, que también nos acompaña. Pero estábamos en el corte, antes del corte, mencionando algo que yo les interrumpí, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que así fuera la revelación en su pareja, en su familia, y llevarlo a más. Pero ahora háblenme de ustedes, el tema de la iglesia, la congregación. ¿En qué momento ya deberíamos ir a la congregación? Pastor, Dios me reveló esto, las fiestas del Señor, vamos a hacer esto, o cómo debería de ser, o cómo fue en su caso y cómo debería de ser. ¿Qué recomiendan ustedes? Ok, mira, lo que recomendamos es primero orar, antes de hablar con el pastor, de hablar con los líderes. Siempre que vas a compartir algo te lo tiene que confirmar el Señor. Ahora, nosotros cuando estuvimos estudiando y viendo todo esto, hay una serie de ritos y rituales que se hacen en Shabbat, que se hacen en Pesaj, y no es que sean malos, pero hay que tener mucho cuidado en convertir un rito en algo que es una bendición, un tiempo para estar con Dios. Por ejemplo, en Pesaj se menciona que se ponen carne asada, hierbas amargas y pan sin levadura, ¿no? Y esos fueron los tres elementos que nosotros encontramos en la Biblia, y nosotros nos reuníamos y comíamos cordero. El pan sin levadura no comíamos porque no sabíamos de dónde se conseguía, hasta que supimos que en Interlomas vendían unos panes sin levadura, etc. Lo importante aquí, antes de hacer una fiesta, hay que entenderla por qué es. ¿Por qué estoy haciendo Shabbat? Dios, si tú pusiste un día y lo bendeciste y lo santificaste, ¿qué quiere decir eso? Si tú pusiste la fiesta de Pesaj y dices que es estatuto perpetuo, ¿por qué dices que es estatuto perpetuo? Entonces, a nosotros lo que nos gusta de las fiestas son las partes proféticas. Cada fiesta tiene una parte histórica, tiene una parte espiritual y tiene una parte profética. Ahora, perdón que les interrumpa, pero en esos tres asuntos que mencionas de las fiestas, en cada uno de los tres, por supuesto, está Jesucristo. Eso es lo más bonito, eso es lo que nos atrae y nos emociona a esos llamados que Dios hace a su pueblo. Por eso hiciste algo muy interesante. Primero tiene que ser en familia y llevarlo. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero finalmente Dios quiere a todos sus hijos celebrando Pesaj y diciendo: tú eres el Cordero, tú eres el que derramaste la sangre, no tenemos nada para pagarlo. Sí, porque platicaba con Moisés Resnick, que le digo, bueno, él es judío. Sí. Y por eso me es interesante esta conversación con ustedes, porque yo soy mexicano. Entonces, yo no tengo problema en celebrar mi cumpleaños. Yo no tengo problema en celebrar Navidad, en celebrar Día de Reyes.
y aún la Candelaria. ¿Por qué? No porque yo lleve a mi bebecito con el padrecito a que me lo santifique y demás, sino por el tema de los tamales. O sea, yo les estoy hablando como mexicano, cualquier otro mexicano normal, incluso mexicano normal y cristiano, porque eso es el proceso que el Espíritu Santo les llevó de revelación, pero ese es el choque que la mayoría de nosotros cristianos tenemos, y Moisés nos lo puso en la mesa. A ver, me estás diciendo que yo respeto más mis raíces católicas que mis raíces hebreas, porque eso fue algo que a mí me prendió los foquitos, y ustedes ya lo ven como algo normal porque gracias a Dios ya lo practican, pero por eso quiero detenerme ahí, porque ustedes lo saben. O sea, para nosotros los mexicanos, vete a comer unos taquitos de carnitas, cómete los tamales, cómete la rosca de reyes. No estoy diciendo, por supuesto, que comer tamales es malo, no estoy diciendo que darnos regalos en Navidad, o sea, todo eso, pero el punto al que voy es ese. Los cristianos en esta parte del mundo no tenemos problema en todas esas celebraciones, pero ¿cómo está esa batalla, no? De las celebraciones que están en la palabra del Señor. Ay, no, ya nos estamos judaizando. Entonces, por eso quiero que vayamos ahí a esa parte. No sé si Nat recuerda, pero al principio, cuando empezamos muy al principio a celebrarlo en privado, nadie sabía lo de Shabbat. Nadie sabía. Era una reunión que era entre los tres. El niño estaba bien chiquito entonces, y era entre los tres y Dios. El único testigo que estaba ahí era el Señor. Nadie lo veía. Pero las otras fiestas nada más las celebrábamos en la teoría, digámoslo así. Entendíamos el tiempo, estábamos atentos al tiempo y estudiábamos mientras estábamos cruzando la fiesta. Entonces, inicialmente Dios empezó a procesar desde adentro para que entendiéramos lo que estábamos viviendo antes de pensar en cosas externas. Mastiquen lo que significa, entiendan lo que les estoy hablando. Estábamos cruzando Pascua y estábamos ya detenidos en el tiempo, observando y escuchando qué era lo que Dios me quería decir en ese tiempo, sin elementos extra. Posteriormente empezamos ya a celebrarlo. ¿Qué pasaría si ponemos los elementos? Que fue algo así como, el hombre necesita a veces como cosas que marquen los espacios, así como la boda hace toda una fiesta y tienes a muchos invitados y haces toda una celebración, blanco, el vestido anillo blanco. Exacto. Eso hace que te haga sentir que estás verdaderamente en el tiempo. Entonces, en el momento en que lo incorporamos este otro elemento, fue así como ya no era aquí en la teoría mentalmente, sino que ya teníamos la revelación y lo que estaba sucediendo, justo lo que pasa con la cena del Señor cuando tienes el pan y tienes el vino. Los mismos elementos te hacen sentir que estás parado escuchando lo que Dios tiene que decirte en ese momento. Bueno, entonces vamos a tratar de recapitular un par de cosas. Natanael, te interrumpí cuando tú mencionabas de 3 aspectos de las fiestas, y ahorita Arlene también ya mencionó el asunto de antes de entrarle a los elementos de cada fiesta hubo una revelación y hubo un entendimiento, pero también había habido la decisión de apartar en el tiempo, o sea, en el tiempo real. Ok, este día es Pesaj, este día es trompetas. Estoy tratando de entenderles a ustedes. Tú nos mencionas esos 3 aspectos, o sea, marcar en el tiempo, entenderlo, poner los elementos, y tú también mencionabas 3 aspectos en el tema de las fiestas. ¿Podríamos entonces continuar? Sí, claro que sí, Abel. Mira, mencionaba que las fiestas tienen un aspecto histórico, tienen un aspecto espiritual y tienen un aspecto profético. El histórico es lo que sucedió en ese momento. Por ejemplo, Pascua, que fue cuando todo el pueblo de Egipto salió, y nos quedamos ahí, en ese plano, en ese contexto histórico, ¿no? Pero ya después nos has preguntado, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Yo no soy judío, yo no voy a embarrarle sangre a mi puerta, etcétera, etcétera, ¿no? No voy a matar al corderito.
Y así sucede también con lo que es Pentecostés, con lo que es tabernáculos, etcétera. Entonces, ese es el aspecto histórico. El aspecto espiritual, bueno, vamos a pasar primero al aspecto profético, es que cada una de las fiestas que Dios puso revelan a Jesucristo en todas sus áreas. Lo revela en su nacimiento, en su muerte y en su venida. En su venida como rey y en su venida como el Dios sufriente, ¿sí? Todos ahí está guardado cada acto de la fiesta, cada cosa que sucede, ahí lo revela. Si quieres luego podemos platicar un poquito acerca de eso, y eso es lo que más nos emocionaba, ¿no? Cuando veíamos la Biblia y estudiábamos, dijimos, pero este es Jesús, aquí Él es el Cordero. Él es el Cordero. Cuando lo lees en Juan, dice que fue de la bajada de la cruz y que le tenían que romper las piernas. ¿Sabes por qué? Porque era fiesta solemne, era la Pascua. Y dices, Señor, o sea, ¿cómo eres tan perfecto? Más de 2000 años atrás, 1500 años atrás, tú profetizaste lo que iba a pasar contigo. Y cuando entró a Jerusalén, estaba profetizado también con la fiesta, cuando muere, cuando resucita, todo eso está. Y entonces eso cada vez nos alimentó y nos emocionó más ver la parte profética. Pero eso no es todo. Cada vez que Dios abre esos portales o esas puertas en donde reúne a la congregación, dice que son Mikra, santa convocación, es lo que quiere decir en hebreo, lo está haciendo no nada más para recordar ese evento tan importante. Por eso, oye, pues si mi cumpleaños no quiero que se olvide, que no es nada importante, oye, el sacrificio de Jesús es algo que no se debe de olvidar universalmente. O sea, como, ya pasó, ya lo olvidó. O sea, en la eternidad vamos a estar agradeciendo eso. Y Él creó un día especial, tú lo puedes hacer diario, pero ese día en especial se junta todo su pueblo. No los conocemos, no sabemos dónde está, pero todo su pueblo se junta a agradecer a Dios. Entonces, Natanael, tenemos en cada fiesta la parte histórica, sí, correcto, la parte profética y la parte espiritual. Y nos pusiste el ejemplo de Pascua, de Pesaj, en donde está la parte histórica, Moisés con el pueblo saliendo de Egipto, el cordero, la sangre, los dinteles, la parte histórica. La parte profética, Jesucristo, el cordero, sacrificado por nosotros, sacándonos también de nuestro Egipto. La parte espiritual, esa también está muy, muy interesante, y eso es realmente la parte que nos gusta, la parte que estamos aprendiendo cada año. Por eso no es repetitivo, o sea, es que ya voy a celebrar Pascua otra vez, y ya sé que voy a comer cordero, y ya sé que no voy. Si te quedas con ese pensamiento, vas a echar a perder la bendición que viene. Cuando Dios reaccionó en poder para sacar al pueblo, tuvo que hacer muchas cosas. Tuvo que vencer a sus enemigos. Acuérdate que hubo 10 plagas ahí, esos representan dioses. Esos enemigos, en el momento que tú celebras Pascua, se vuelve a reactivar ese poder y pueden volver a ser derrotados. ¿Qué es lo que pasó en esta? Hay 3 cosas también que suceden en Pesaj o Pascua. Una es que vas a tener favor, vas a tener gracia y vas a tener protección. Favor, gracia y protección. Son como tus 3 regalos de bienvenida. Oye, pero siempre voy a tener favor, siempre voy a tener gracia, siempre voy a tener su protección. Sí, es correcto, ¿no? Pero son como los seguros de vida, ¿no? De que se te acaba en un cierto momento. Y no es tanto así, es una similitud muy, muy burda, ¿no? Pero es, por ejemplo, que tú oras, Señor, sáname, ¿no? Y ya nunca más tienes que orar por sanidad. Claro. Señor, protégeme, y ya nunca más te tienes que proteger. Bueno, ese es un tiempo. Es un inicio de ciclo, eso es algo bien importante que yo tenemos que mencionar. Es un inicio de ciclo. Como tú empiezas el ciclo, vas a acabar el año. Es la primera fiesta. Es el lugar en donde dice, os será o el principio de los meses. ¿Dónde estuvo la gracia? La gracia estuvo en que Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel y lo sacó de Egipto. ¿Lo merecían? No. ¿Son mejores? No. Eso es la gracia, recibir algo que no mereces. Ahí se está activando algo. Cuando nosotros vamos a la fiesta de Pesaj, se está activando una gracia. Señor, gracias porque
un año más estoy aquí a recordar el hermoso cordero que fuiste tú por mi vida. Ok. Favor, ¿dónde fue el favor? Como es un principio de año, quiere decir que ya pasaste un ciclo y volviste a iniciar. Haces una recapitulación de todo lo que sucedió. ¿En dónde estuvo el favor en Egipto? Cuando Moisés dijo, pasen a todas las casas, toquen la puerta y pidan lo que quieran. ¿Y qué hicieron los egipcios? Toma oro, toma plata, toma vestido. Dice que la Biblia dice que los despojaron. O sea, los dejaron en calzoncillos, o sea, sin nada. Eso fue favor. ¿Sí? Entonces, gracia, favor y protección. También dice que cuando ellos salieron de Egipto, todas sus huestes salieron de Egipto. Ahí va la protección. La protección siempre estuvo ahí. Oye, pero eran esclavos, pero ahí estaba la protección. El problema es que nosotros no sabemos activar las bendiciones de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en las fiestas. Oye, activando eso. Entonces me estás diciendo que en cada una de las fiestas voy a encontrar eso. Gracia, favor y protección, por supuesto, entre otras cosas. No, diferentes. En esta de Pascua, entonces, vas a encontrar específicamente esas promesas y esa bendición. Gracia, como principales. Favor y protección, hablando en este caso de Pascua, de Pesaj. Bueno, permíteme, Natanael. Arlene, tú mencionaste entonces ese tema de que primero ustedes lo entendieron, apartaron un tiempo así específico de cuando era la fiesta, y número 3, le agregaron los elementos para ir continuando en ese proceso, porque para mí es sumamente importante que nosotros los mexicanos, hablar de cualquier cultura que no es judía, porque ese es el bloque, yo no soy judío. Entonces con esto quiero que poco a poco vayamos así con calma, desmembrando, y la gente entienda lo que Dios les llevó ya a ustedes a entender. ¿Qué nos puedes comentar también entonces en ese proceso? Y si quieres también adelante con para ese entonces, después de que ya habíamos masticado y habíamos entendido, y ya esta parte nos tenía muy emocionados, la parte que Nat menciona que es espiritual, que es de revelación. Porque Dios no te da pan viejo, Dios te da pan nuevo y fresco. Entonces, Pesaj de ese año no iba a ser el mismo Pesaj que el siguiente año, porque había algo. Si es una cita, es Él llamándome a mí para encontrarse conmigo, porque quiere hablar conmigo, porque quiere bendecirme y porque quiere hacerme crecer en algunas cosas. Entonces, entendieron ustedes lo que nos cuesta mucho a nosotros, que cada fiesta, más que una fiesta judía, y incluso aún más que una fiesta del Señor, es una invitación directa de Dios a mí, a algo que ustedes están diciendo, ¿no? Bueno, pues está muy interesante. Vamos a un corte y regresamos. Saludos a todos los que se están conectando y nos están escuchando. Dios les bendiga. Muy lejos, nunca me soltaste, sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste. Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo, estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Ya no más ciego, no soy extranjero, estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti. Pues regresamos, vamos a nuestro tercer y último bloque de este siguiente programa, con un poquito de entender nuestras raíces hebreas, las fiestas del Señor, cómo aterrizarlo en un contexto real de un cristiano que le ha sido difícil cortar su cordón umbilical romano, en donde no tenemos problema con muchas celebraciones que vienen en el calendario romano, pero ya hablar de las celebraciones que vienen en la palabra de Dios, las fiestas del Señor,
sí es un choque, sí es un bloque. Entonces ya nos mencionaban los elementos y el proceso, y nos decía Arlene, no sé si podemos retomar lo que tú nos decías en el programa, en el corte, antes del corte anterior. Y mira, realmente esto comenzó con nosotros cuando los elementos se fueron a integrar. Curiosamente, Dios ya estaba mandando a nuestra vida gente que estaba descubriendo lo mismo, sin que nos habláramos, sin que estuviéramos juntos, amigos de años de no vernos, que habíamos estado en otros lugares ya. De pronto nos encontrábamos en un centro comercial, empezábamos a platicar y de pronto algo nos llevaba a hablar de eso. ¿Tú también? ¿Tú también ya lo entendiste? Y entonces ahí surgió la primera vez la idea de celebrarlos con las familias juntos, como no importa, aunque perteneciéramos a distintas a distintos grupos, que estuviéramos, que conociéramos a Jesús, y celebrarlo por la primera vez, sin títulos en nuestras yo soy, sino nos une la misma revelación que el Espíritu de Dios nos ha dado. Bueno, está interesante ese concepto. La unidad en la revelación. Porque tú no puedes, la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces el caminar juntos, el poner en la práctica principios de la palabra de Dios, jamás va a ser posible si no compartimos ya la revelación, si no vamos al menos a la par en esa situación. Ok, entonces hasta ahí vamos. Dios ya los llevó a que lo sacaran del contexto familiar. Bueno, por supuesto lo siguieron practicando en familia, pero la oportunidad de ya celebrarlo como congregación, no me refiero a congregación como lo entendemos, ¿no? Como tú dijiste que se llama así mi iglesia, y lo hicimos en la iglesia mía, que se llama así, no, sino todos los que Dios tiene de distintos iglesias, que tenemos esta revelación ya también de parte de Dios, a hacerla. Esa fue su experiencia. ¿Qué más, por favor, digan? Bueno, lo interesante es que no eran iglesias, eran personas, cierto grupito o una persona de una iglesia, otra persona. Hicimos santa convocación. Esa es la verdadera iglesia. Ese es realmente lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, en Pascua hazte de cuenta que te llega una invitación. Tal fecha tengo una fiesta de Pascua contigo y quiero que vayas. Ay, Señor, pero yo ya sé que tú ya moriste por mí. Sí, pero yo quiero tener a todos los que morí por. Yo quiero verlos ahí. Yo quiero ver tu cara y decir, valió la pena morir por ti. Esas son las cosas que nadie te puede explicar en la Biblia y que solamente tú lo puedes vivir cuando estás en esa fiesta. Cuando estás delante de Él, a lo mejor sin cordero o con cordero, pero dándole las gracias a Dios y diciendo, ni la eternidad me va a dar tiempo para agradecértelo. ¿Cuánto más es lo más valioso? Mi cumpleaños no vale de nada. Festejar eso y reconocer a Dios y darle gracias, eso sí tiene valor. Sí, es muy interesante. Y otra vez yo, poniéndome en el zapato de un cristiano que todavía batalla con esa revelación, es increíble, ¿no? Yo voy a una fiesta, no digo la mía, me invitan a una fiesta y creo que en dos cosas, en la medida de mis posibilidades, de mi tiempo, de mi economía, pero también en la medida de mi relación con el festejado, va a tener que ver mi regalo, mi presentación, mi tiempo, mi puntualidad, incluso el tiempo que estoy, y en la misma fiesta mi involucramiento, por lo que estás diciendo, Natanael, que Dios los llevó también a eso, ¿no? Así, claro, la santa convocación, pero el que sea la santa convocación no quita lo individual. Exacto. En donde es Dios que quiere encontrarse contigo, sí, con la congregación, porque eso es, pero eso es lo maravilloso de Dios, ¿no? Que tiene la capacidad de encontrarse con todos, pero a la misma vez estar ministrando a cada corazón. Me gustaría platicarte, porque hace un rato dijiste, siempre hay, ¿cómo llevamos esto a la congregación? ¿Cómo yo llego con el pastor, le digo? Lo importante, y volvemos a los fundamentos que Jesús nos enseñó, lo importante de esto siempre es la guía del Espíritu de Dios.
porque no existen fórmulas. En nuestro caso, te voy a platicar que esto se salió cuando fue el tiempo de Dios que fuera revelado, que fuera así. ¿Puedo interrumpir solo preguntándote algo específico? ¿Qué tiempo pasó de eso, desde que comenzaron hasta que ya se está dando esta temática que tú dices, llevarle a un pastor, presentarle la revelación? ¿Un año, un mes, un día, Mira, una semana? El tiempo no te lo podríamos calcular realmente. Nosotros estábamos muy concentrados en estudiar, en celebrar las fiestas, en gozarnos, y de repente sí empezó el deseo de compartirlo. Pero teníamos temor, ¿para qué te voy a decir que La no? responsabilidad que sientes, una cosa es que llevas a tu familia y otra vez cuando llevas a otros hacia un camino y tú tienes que estar seguro que es revelación del cielo. Entonces, nos pusimos a orar y decir, Dios, pues si es de ti, tú muestras, ¿no? Y poco a poco un día empezamos a compartir, pues lo que es la fiesta de Hanukkah, lo que es Pesaj, y de repente un día les siento, eso de Hanukkah suena muy bonito, está muy bien, ¿podrían platicarnos de eso? Y digamos que ahí fue nuestro inicio. Con la fiesta de Hanukkah fue que... Pero déjame contarte mi narración, o sea, esta es una parte de lo que él te está contando en resumen. Yo estaba orando y yo le estaba diciendo, estaba muy agradecida con Dios y yo le decía, me gustaría saber por qué en tu amor y en tu misericordia te ha complacido revelarme esto. Porque no se lo estaba externando a nadie más. O sea, era entre nosotros. Y este tesoro yo digo, lo estoy disfrutando, pero se me hace raro creer que solo es para mí. Pero yo aquí estoy y oí clara la voz del Señor cuando me dijo, prepara a David. Estaba refiriéndose a mi hijo. Entonces dije, la orden es prepara a David, y entonces me empiezo a preparar en serio. Cuentos, recetas, música, todo lo que yo me encontrara, porque lo que se venía era Hanukkah. Ok. Y empecé. Ese día, habíamos terminado la semana más hermosa. El niño tendría 4 años, 3 años. Y me dice, mamá, ha sido la semana más hermosa de mi vida. Así, con ese tamaño de edad, el espíritu del niño podía discernir perfectamente lo que había vivido. Bueno, pero platíquenos, ya nos pasamos de Pesaj a Hanukkah, lo cual me parece bien porque estamos en nuestro último bloque. Ayúdenos. ¿Cómo ustedes, qué hacen, cómo celebran, qué hacen en Hanukkah? Platíquenos, por favor. Hanukkah. Porque eso es a lo que voy, o sea, es que ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerme una kipá, tengo que tocar el shofar, ¿me entienden? O sea, estoy hablando del cristiano que, bueno, ok, ya está bien, es del Señor, ya no es judía, pero ¿qué hago? Platíquenos en Hanukkah. Mira, yo creo que primero vamos a empezar desde donde Dios dijo sea el principio de meses, que es Pascua, ¿no? Okay. Son ciclos de bendición que son hacia arriba. Pasas Pascua, pasas lo que es Shavuot o Pentecostés, tabernáculos y otra vez, ¿no? Pero son ciclos que van hacia arriba, así como hay ciclos que van hacia abajo, que Halloween y lo que tú quieras, ¿no? Son ciclos que te hunden. Entonces, una cosa que tenemos que entender es que vamos a entrar como a una, está mal dicho graduación, como a un semestre en el cual Dios nos quiere aumentar y bendecir todo lo que tenemos. Este es un tiempo que nosotros tenemos que evaluar nuestro año pasado, porque este es el principio de año. Estamos hablando de Pascua. De Pascua, ese es el principio, ¿no? ¿Y con qué empieza las fiestas? Con tu redención. Si se te olvida que tú un día no fuiste nada y que recibiste por gracia y que no eras digno, porque ya cuando estás en las otras fiestas, no, pues es que yo ya predico, y es que yo ya esto, y siempre nos regresa a Dios. Recuerda de dónde has venido, recuerda. ¿De dónde te sacó? ¿No sacó? Entonces todo es un ciclo. Pascua, te lo voy a ejemplificar más o menos a ver de esta forma. El tabernáculo tenía 3 secciones. Era la parte del atrio, la parte santa y la parte santísima. Ahí están las fiestas. Esas te llevaban del mundo
a santificarte hasta llegar hasta la misma presencia de Dios. En el atrio que estaba, el lugar donde se sacrificaba el cordero, esa es la Pascua. En el lugar santo que estaba, en el lugar santo ya estaban los panes, estaba el candelabro, la menorá, estaba los panes, y ahí que es precisamente la luz o la unción, es el aceite, que es precisamente el Espíritu Santo. Hablando eso de Shavuot, Pentecostés. Y la parte santísima, ya cuando entrabas hasta adentro, que es lo que quiere Dios, que aprendas a empezar desde nada hasta meterte a sus profundidades y desear ese lugar íntimo, eso es tabernáculos. Precisamente cuando ya nosotros vamos a estar en su presencia, y eso es profético, vamos a estar casados en las bodas del Cordero, en intimidad, la novia, con manchada que fue limpiada, con él. Entonces ese es el fin, llevarte y acercarte más a Dios. Oigan, perdón que los interrumpa, pero es mucha información y yo discúlpenme porque han de sentir, es que Abel me está frenando. Pero entonces, porque estamos hablando de las 7 fiestas que están en Levítico 23, no hemos mencionado más que detallitos de cada una de ellas, ¿no? Sí, correcto. Pero qué hermosa comparación, porque esto es algo que los cristianos, vuelvo otra vez a lo mismo, el tabernáculo de alguna forma no hemos tenido problema en estudiarlo, no hemos tenido problema en entenderlo. Por eso me gusta, porque entonces jamás yo me hubiera imaginado que el tabernáculo, las 3 secciones principales del tabernáculo están vinculadas con, sí, todas esas 7 fiestas, pero hay fiestas que marcan, ¿no? Porque van en 3 grupos, como ya mencionaron. Pascua, el atrio, Pentecostés, lugar santo, tabernáculos, el lugar santísimo. Exacto. Y citas del Señor. Bueno, tenemos unos minutos más. ¿Cómo podríamos cerrar este programa? Yo les invito a que continuemos en alguna otra oportunidad y le demos seguimiento. Pero, ¿cómo quisieran? ¿Qué comentario nos pueden dar para cerrar este primer programa? Que nos dejes hablar, díganme. Pues yo les diría que antes de hacer cambios radicales externos, como puede ser el maquillaje externo, el cambio tiene que venir desde adentro. Ese entendimiento, esa revelación desde adentro de cada uno de estos elementos, uno no debe hacerlos así como porque veo a todo el mundo hacerlo, porque es ese lugar secreto donde las cosas no son reveladas lo que lleva a que el cambio se haga de adentro por revelación hacia afuera. Ok, muchas gracias. Yo nomás Natanael. agregaría, cuando son las cosas de Dios, no tengan miedo de buscar a Dios. Si tú tienes duda de algo, pregúntale a Dios. Si tú quieres revelación de la palabra, pregúntale a Dios. Un corazón sincero y honesto va a recibir revelación. El que busca a Dios lo va a encontrar. Entonces, a lo mejor tú tienes medio dudas, no hay ningún problema que le preguntes a Dios y que te diga cómo es la situación, si es cierto, si no es cierto, esto, porque Él es la verdad. Ahí está en su palabra, ahí está toda la información. Bueno, son tantas cosas. A mí me hubiera gustado platicar de la palabra Moadim. Sí. Me hubiera gustado platicar de lo que ustedes mencionan, los ciclos, cómo son con Dios, y de la importancia. Son muchísimas cosas. Yo espero que nos puedan acompañar en siguientes programas para darle continuidad no solo a sino a otras temáticas. Un placer tenerlos entre nosotros. Gracias. Cuando gusten, por favor, vengan y compártanos lo que Dios les ha estado revelando, traído a su entendimiento. Y pues nos despedimos. No, muchas gracias. Muchas gracias, Abel. El tiempo ha volado. Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Devant